voy a proseguir entonces con el texto que leímos hace un momento. Es fruto, el tocarlo, de una reflexión que tenemos en el consistorio. Para las personas nuevas, el consistorio es el equipo de la iglesia que está dirigiéndoles, de los cuales ellos se llaman ancianos, y el pastor, juntos trabajan para el bien de la comunidad. Entonces hemos estado preocupados por algunos hermanos que con esto de la pandemia tampoco aparecen en la pantalla. No me refiero a aquellos que oscurecen la pantalla, no. Me refiero a aquellos que no aparecen en su nombre, ni oscuro, ni la cara, y nos preocupa ellos porque sabemos lo que sucede cuando una persona se aleja de la comunidad de fe. Sabemos lo que ocurre, sabemos las dudas que se plantean, sabemos los hábitos que se pueden adquirir, porque una de las cosas más difíciles es adquirir hábitos. Y uno de los hábitos que todo cristiano tiene, bueno, leer la Biblia, orar, pero también reunirse con aquellos que piensan y creen igual que él. Entonces, el peligro, Dios diseñó que de esa manera debíamos nosotros vivir la fe. Entonces, es un peligro cuando dejamos de estar con aquellos que piensan igual que nosotros. El punto es, ¿y qué hacemos nosotros, los que nos juntamos, frente a aquellos que no están? Una hermana de una iglesia de Santiago me decía, pastor, estamos preocupados en nuestra iglesia, porque no solamente los hermanos, algunos se han apartado, sino que algunos han vuelto atrás. ¿Ya? Entonces, una cosa es estar creyendo lo mismo que creemos, pero sin juntarnos. La otra es dejar de creer y volver a hábitos que no son cristianos. Entonces, pensando en eso, en aquellos que no aparecen, en realidad no son tantos tampoco, ¿eh? Y tal vez Dios nos consuela trayendo personas que no conocíamos, pero ya ahora están siendo parte de nuestra familia, la fe, como Mauricio, como Elsa, y podría mencionar Eduardo también, Bruno, Ágata, etc. Eso nos consuela, saber que la fe en el Señor, a pesar de las circunstancias, sigue creciendo. Entonces, aquellos que no están, pero también aquellos que estamos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, hay un ejemplo en la Escritura, y que parte de ese texto lo leyó hace un momento Nancy, y que justamente está hablando de esa comunidad, comunidad incipiente de los apóstoles, frente a uno que no está, y que se perdió la bendición. Entonces, ¿qué hacemos? No estamos para juzgar, no estamos para condenar, estamos para ayudar a aquellos que se acerquen a Dios, conozcan a Dios, eso es todo. Y poder ayudarles, si a veces las personas vienen con heridas, poder ayudarles a sanar esas heridas con la gracia de Dios. Entonces nosotros los que estamos acá, ¿qué vamos a hacer? Hay un buen ejemplo acá en este pasaje, porque este pasaje está hablando de alguien al cual siempre nosotros nos referimos como un mal ejemplo, ¿no? Frente a ese mal ejemplo que hacen los discípulos. Bueno, yo a veces defiendo un poco a aquellos que en la Biblia han tomado ciertas calificaciones negativas, porque en realidad no es tan negativo. Yo pienso, por ejemplo, en Pedro, cuando se hundió, Jesús lo llama caminando en el agua, Jesús, y le llama a Pedro, le dice, bien, ven, y Pedro baja al agua y camina también como Jesús, y pronto comienza a hundirse, y Jesús le critica su fe. Entonces, a veces tomamos eso, mire, como Pedro, le falta fe. Pero nos olvidamos que habían 11 más que se quedaron en la barca. Aquí sucede lo mismo con Tomás, ¿ya? Tomás dice, mira, si yo no hago esto, no me cercioro por
mis propios sentidos de que Jesús resucitó, yo no voy a creer. Este Tomás entonces pasa a ser un mal ejemplo de la falta de fe. Pero sabe que muchas veces nosotros también tenemos dudas. Y esas dudas las acallamos para no aparecer como Tomás. Y Tomás nos da un ejemplo en esta historia de cómo la iglesia puede aportar a aquellas personas que tienen sus dudas todavía y son dudas legítimas. ¿Qué hacemos? ¿Les condenamos por falta de fe o les apoyamos y les ayudamos a ver algo que tal vez no han visto, a tener una experiencia que todavía no han tenido? Entonces, aquí está Tomás, y yo soy el defensor de Tomás esta mañana, porque todos los discípulos están escondidos, ¿no?, por temor a los judíos. Después de la resurrección de Jesús, esto es visto como una victoria para las autoridades judías, romanas también. Aquel que estaba llevando tanta gente detrás, siguiéndole, ya murió, ya no es un problema. Y si él murió, Jesús había dicho, si hacen eso conmigo, ¿qué harán con ustedes? Entonces los discípulos tienen temor y están reunidos ellos en una casa el mismo día que Jesús resucitó. Y el miedo es una emoción básica. Muchas personas tienen miedo por el COVID. Y esa emoción, ese sentimiento les ayuda a preservarse. No es que sea malo el miedo. El miedo cuando no es bien fundado es negativo. El miedo que se mantiene a algo es negativo porque a veces no es correcto, a veces es una falsa inseguridad. Y la persona tiene miedo a eso y lo mantiene. Entonces el miedo puede ser algo bueno hasta cierto punto porque nos ayuda a preservar algo, ¿ya? A preservar algo. Algo podemos perder y el miedo nos ayuda a reaccionar. Así que en medio de esto están los apóstoles y Jesús aparece, Jesús ese mismo día domingo, aparece a sus discípulos y todo la tristeza, el temor, se transforma en alegría al ver que el Mesías que había dicho que iba a resucitar comprueba realmente que es el Cristo, el enviado de Dios, en un evento de esa manera, resucita. Pero aquí falta algo. Y lo que falta es Tomás. ¿Dónde está Tomás? Bueno, la Biblia, para aquellos que somos más curiosos, no nos dice dónde está Tomás. Nos dice que no está, todos se alegran, hay un ambiente festivo por lo que ha ocurrido, y entonces el pasaje que leímos hace un momento que leyó Nancy, justamente está hablando de la experiencia apartada de que Tomás al encontrarse con los discípulos y le cuentan estas buenas noticias. Y Tomás no cree. ¿Dónde está? Escondido, a lo mejor tiene miedo también. Si mataron a Jesús, el próximo candidatos son los discípulos. Así que pareciera que Tomás se asegura y no está tampoco con los discípulos. Lo cierto es que no está y se pierde esta bendición. Pero lo importante es que vuelve, no se aparta. Hoy en día, yo decía hace un momento, a veces las personas pueden tener miedo al COVID, miedo a enfermarse, miedo a ser contaminado, a ser infectado. Y a veces eso es prudente cuidarse, pero no es prudente el vivir toda la vida con ese miedo. ¿Eh? Así que Tomás tiene miedo porque quiere preservar su vida, pero regresa, ahí se encuentra con esto. Y el pasaje que leímos, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en ese lugar, dice, mi mano en su costado, y dice, no creeré.
me dediqué a buscar en la Biblia todo lo que dice de Tomás, porque dije que lo iba a defender esta mañana. ¿Ya? Es uno de los 12. O sea, Jesús tiene que haber visto en él algo significativo para ser un líder dentro de los 12 y un pilar de la iglesia que se va a extender. Así que, y su nombre significa, en arameo, significa mellizo. O sea, tenía un hermano, o tal vez habría muerto su hermano en la infancia. Y en la Biblia, en griego, aparece como el nombre de Dídimo, que significa lo mismo. Aparece también en la última noche de Jesús con sus discípulos, y él pregunta a Jesús, Jesús hace algunas declaraciones, y él pregunta, parece que era un poquito incisivo, no incrédulo, pero le gustaba a él descubrir y despejar sus dudas. Era un poco desconfiado. Y un poco desconfiado hasta que encuentra pruebas de que su desconfianza es falsa, ¿no? Debe terminar. Así que ahí está. Pero hay cosas buenas en él, digo yo. Aquellos hermanos que no están, aún así pueden tener cosas buenas en ellos, similar a Tomás. Es franco, es valiente. Porque generalmente decía yo que a veces las dudas que tenemos las guardamos y no las decimos por temor a que nos cataloguen de personas de poca fe, incrédulas. Pero el mejor lugar para despejar dudas es esa comunidad, esos discípulos o la iglesia, si son dudas de fe. Entonces es valiente y dice sus dudas. No se queda callado. Y eso es bueno. Uno como profesor, yo me he dado cuenta que las personas que preguntan y reaccionan generalmente son las más inteligentes en el grupo. Así que si queremos aparecer como inteligentes, haga preguntas nomás. Es broma, es broma. Entonces, la duda con su incomodidad, él la refleja. Entonces, y sabe que a todos ustedes que veo en pantalla, en algún momento han tenido dudas, tendrán dudas o tienen dudas ahora. Y esa duda hay que despejarla. Hasta cierto punto es buena, es normal y necesaria para que la fe se robustezca. Así que algo bueno en Tomás. Segunda cosa buena que veo en Tomás es que no sufre solo. ¿Ya? Él está acongojado igual que el resto, pero el resto ya vio a Jesús resucitado. Es sensato, ¿por qué? Porque va de nuevo al grupo y pregunta, ¿y qué ha pasado? Ve el cambio. Y vaya a compartir sus dudas. A ver si en un paralelo hoy en día, en muchos lugares hay bares donde la gente va a compartir, tiene amistades, allá despejan sus dudas, sus temores. Tomás no hace eso, ¿no? No va al bar de la esquina a hablar de sus dudas, lo hace en compañía de aquellos que siguen a Cristo, sus compañeros, su familia de fe. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, no se escandalizan, no lo juzgan, no se avergüenzan, sino que lo escuchan. Esa es nuestra tarea, yo creo. Después que pase la pandemia, me da la impresión de que algunas personas que son creyentes vamos a tener que ayudar a que nuevamente se afirmen, se rearmen nuevamente, despejen sus dudas, porque hay mucha duda respecto a la existencia de Dios en algunas personas. ¿Dónde está Dios que permite esto? Tal vez no sea tanto dónde está Dios, sino que cómo un Dios bueno puede permitir algo malo, ¿ya? De lo que está pasando. Y es legítimo plantearse eso.
El asunto es que a veces la gente no ve que esto no es producto de una creación de Dios que desde el cielo envió estos virus, sino que es producto de el mismo ser humano, como hoy ocurre con la capa de ozono, como ocurre hoy con el problema de la falta de alimentos, como ocurre hoy con el problema de ambientales, etcétera. Entonces, no es Dios el que está haciendo eso, pero es Dios quien permitió y dio libertad al hombre, y el hombre está haciendo mal uso de esa libertad. Entonces, hay dudas que son legítimas, pero no es legítimo echar la culpa a Dios de todo lo que sucede, como tampoco es legítimo echar la culpa a la Toyota porque una persona manejando el auto Toyota chocó y mató varias personas, entonces Toyota tiene la culpa. Bueno, hay gente y hay agentes que están entre medio, entre lo que ocurre y Dios. Y ese es el hombre. Entonces, él tiene sus dudas. ¿Dónde las despeja? En su grupo. ¿Y qué hace el grupo? No lo rechaza, lo recibe. Sufre duda, tiene ciertas batallas, pero las quiere vivir junto con su grupo. Y por último, es perseverante. ¿Ya? Perseverante. En momentos difíciles se prueba lo que creemos. En momentos complejos se prueba en qué nosotros confiamos. Como de la misma manera se prueba un puente cuando pasa un camión acoplado por él, se prueba en su cimiento. De la misma manera, la situación que vivimos nos permite comprobar hasta dónde, en qué creemos, hasta dónde creemos en lo que creemos. Y Tomás cree en Cristo, pero ahora tiene tremendas dudas. Y dice el texto, el versículo, el 26, 8 días después de la aparición de Jesús a sus discípulos, Tomás no está, pero Tomás persevera. Y ya sabe que Tomás es desconfiado y él quiere ver aquello que cree. Y vuelve. Dije yo al principio que nos preocupa aquellas personas que no vemos, vamos orando por ellos. ¿Y por qué? Porque al estar apartados hay ciertos peligros. El peligro es que las convicciones que tenemos no se fortalecen. El peligro de ciertas verdades que están en la Escritura y son aclaradas en el consenso, ¿eh? Porque hay una diferencia entre el cristianismo y alguna religión oriental que tiene un personaje que funciona, él es un gurú y toda la revelación o la iluminación que él ha adquirido la da como norma a los que le siguen. En el cristianismo no es así. ¿Ya? En el cristianismo la verdad se ha dado en Cristo y es el consenso el que la va recibiendo y aclarando. No hay un gurú, ¿ya? En el cristianismo. Entonces hay un peligro en que a veces las verdades que están en la Escritura, la persona no las pueda comprender en su totalidad. Hay un peligro a veces en que las verdades que hemos entendido comienzan a opacarse, comienzan a llenarse de polvo. Y a veces tenemos que tener un sacudón para volver a darnos cuenta en lo que creemos. El peligro de una persona que se aparta está en eso, en que la desconfianza comienza a ocupar un primer lugar. Este es el caso de Tomás porque Tomás había escuchado a Jesús muchas veces. Mire, en Juan, el Evangelio de Juan, Jesús dijo en un momento, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se está refiriendo a su cuerpo. Está hablando de su muerte y resurrección. Los que están ahí escuchan, piensan que se refiere al templo físico de Jerusalén. Y Jesús
hace una aclaración de la misma manera como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así dice el Hijo del Hombre, refiriéndose a él. Jesús había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, lo que había escuchado este discípulo, al perderse de la comunión de los demás, comienza a opacarse, a llenarse de polvo. Entonces está en un peligro de comenzar a creer otras cosas y a desechar lo que él ya ha aceptado como verdadero. Entonces, mire, ¿cómo un discípulo puede llegar a decir eso? Si yo no toco, no pongo mis dedos, ahí meto su mano en el costado donde lo habían herido a Jesús, ya, con una lanza, pero si él había visto cómo Jesús sanó a ciegos, Tomás había visto cómo Jesús sanó a los cojos, a los pobres, a los cautivos, eran liberados. Él probó el pan que Jesús multiplicó, comió de los peces que Jesús multiplicó y escuchó en primera persona lo que Jesús había dicho. Así que nosotros, cuando tenemos dudas, si un discípulo estuvo en esa condición y presentó dudas, no se aflija, resuélvala, piense, busque respuesta. Entonces no era una fe de un solo milagro, sino que era una fe de más de 2 años de haber estado con Jesús. Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hay otro peligro más, no solamente comenzar a poner en duda aquello que ha aceptado, al estar apartado de la comunidad de fe. El segundo lugar es que las personas comienzan a cerrar su corazón y ya no creen en lo que Dios dice. Cuando los discípulos le relatan a él, entusiasmado de lo que ha sucedido, entonces él desconfía, descalifica lo que otros han dicho. Cuando él afirma, si no hago esto, no les creo a ustedes, está descalificando lo que le han dicho. Entonces, puede suceder eso, que una persona apartada comience a cerrar su corazón a Dios, a su palabra, e incluso a los hermanos de la fe. Por eso nos necesitamos. Por eso Dios estableció que la fe se vivía en comunidad. Necesitamos la iglesia, necesitamos un grupo para seguir creciendo. Y por último, no hay esperanza a menos que uno ponga su fe en aquello que es sobrenatural. Porque la vida nos presenta una serie de situaciones sobre las cuales no hay respuesta. Y aquellas personas que buscan en la ciencia la respuesta, la ciencia no da todas las respuestas. Hay ciertas cosas que la ciencia no puede responder. Podemos buscar las causas, por ejemplo, de un accidente. Y de manera científica, la policía tiene ciertas maneras de descubrir en un choque la velocidad, tiene ciertas maneras de descubrir a los responsables. Bueno, científicamente podemos dar respuesta al choque. Pero, ¿por qué ocurren las cosas? ¿Cuál es el sentido de lo que ocurre? La ciencia no lo puede dar. Eso lo da la fe, lo da, llamémosle religión, lo da Dios. ¿Cuál es el sentido de la vida, el sentido de las cosas? La ciencia nos dice cómo son las cosas y por qué ocurren. No hay respuesta para eso. Pero nos explica lo que ocurrió, pero no por qué ocurrió.
Entonces, la esperanza solamente para aquello que es trascendente lo podemos encontrar en lo divino, en Dios, en algo que está más allá de nosotros. ¿Por qué sucede lo que sucede? Si muero, ¿a dónde voy? ¿Hay vida después de esta vida? ¿Qué sentido tiene la existencia humana? Bueno, el científico puede buscar una serie de explicaciones para dar una teoría de por qué los seres humanos somos como somos, pero no puede darle sentido a la vida. Entonces, la desesperanza nace cuando la persona deja de conectarse con aquello que es sobrenatural. Y es lo que ocurre acá, para concluir. En este encuentro, no solamente Tomás se cerciora de que es verdad lo que ha ocurrido, sino que la comunidad lo recibe, los hermanos lo reciben, y se le presentan pruebas de lo que ha ocurrido. Y fruto de ese encuentro, usted puede ver que hay un cambio en el texto. Como resultado de este encuentro, Tomás dice, ya no necesita ejercitar los sentidos. La sola presencia de Dios en su vida le hace exclamar, Señor mío y Dios mío. Aquel que había desconfiado del testimonio de sus hermanos, que había olvidado lo que Jesús había dicho respecto a la resurrección, encuentra el camino porque hay un grupo que lo recibe, que no lo critica y lo ayuda en el camino de la fe. La declaración que hace Tomás es tremenda. Dice, Señor mío y Dios mío, o mi Señor y mi Dios, en algunas versiones. La versión popular dice, mi Señor y mi Dios. ¿Sabe lo que significa mi Señor? Significa, Señor significa autoridad máxima. El emperador era el Señor o el Curios. Ese título los cristianos lo atribuyen a Jesús. Él es el Señor, Él es la autoridad, no solamente de la naturaleza, no solamente del cosmos, sino que de nuestra vida. Él dice, bueno, ahora Él es mi Señor, pero no solamente mi Señor, sino mi Dios. Mi Dios ahí está presente. Esto fue posible en realidad porque los cristianos lo recibieron los discípulos. Una persona puede cambiar en la medida que es apoyada. Y de esta persona que era incrédulo a lo que Dios había dicho, a lo que los hermanos le habían dicho, se transforma en un promotor. Porque la tradición dice que después Tomás fue como misionero a la India. Y todavía se conserva en la India, en el estado de Kerala, hay más o menos 700.000 creyentes que aseguran que son fruto de la llegada de este misionero Tomás, discípulo. Entonces, una persona puede alterar la dirección de su vida cuando hay una comunidad que lo recibe, que despeja duda y que lo lleva a una experiencia personal con Cristo. Porque en el fondo, la experiencia personal con Cristo es la que decide, es la que determina lo que creemos. Porque lo que creemos no es lo que otros dijeron. Eso ocurre muchas veces con los padres cristianos. Si el hijo no tiene una experiencia personal con el Cristo vivo, resucitado, su fe no es firme. Entonces, concluyendo, la iglesia, los hermanos, estamos para recibir a aquellos que tienen dudas y apoyarlos. Y aquellos que tienen dudas es el lugar preciso, es el lugar indicado para despejar sus dudas. Pero las dudas despejadas no son suficientes. Necesitamos
tener un encuentro, un acercamiento con el Cristo vivo y resucitado. Solo eso puede traer esperanza a nuestra vida. Y eso es lo que la gente necesita hoy en día. Y estamos para compartir ese Cristo resucitado que se ha acercado, ha dado testimonio, que nos ama y quiere llevarnos a un encuentro y una relación diaria con Él. Entendido eso, hermanos, les invito a que podamos orar. Padre y Dios nuestro, esta mañana compartimos tu palabra y sigue tú obrando, aclarando a veces nuestras dudas, pero por sobre todo manifestando tu presencia diaria en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.